Y bueno, ya así se pueden lograr muchas cosas. Uno puede sumergir el marco hasta la mitad y poner acá solo la mitad del papel y sumergirlo en pulpa de otro color y luego así. O también puede, cuando lo tiene sumergido, agregarles pulpas de otros colores y entonces puede generar diseños como estos. A este también le pusimos encima una hoja de encaje, entonces no sé si lo podrán apreciar, pero tiene una textura. Por ambos lados tiene la textura del encaje, lo cual lo hace muy agradable. También, como les decía, por ejemplo se hizo una primera hojita de papel verde, como esta primera hojita que tenemos ahí, y luego se hizo una hojita un poco más de la mitad de color celeste, a la cual se le echaron puñitos de pulpa de otros colores, y luego se prensó con una hojita de una plantita. Igual se hizo primero un papel como con verde, con pulpas de verdes y amarillos, y se le colocaron unas piecitas como unos abanicos de plástico. Encima se le puso otro papel más clarito y entonces cuando se quitaron las piecitas de plástico funcionaron como esténciles y quedaron los huecos de diferente color. Tenía unas hojitas encima que también ustedes les pueden colocar hojitas y luego cuando se seca se las arrancan y les queda el relieve, o jugar con diferentes puñitos de pulpas y así. Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo hacer estos procesos. También si a la pulpa, así como la tenemos, le agregamos unos pocos de otras pulpas y los revolvemos, si la pulpa de colores tiene los pedacitos más grandes se podría ver así y queda una textura muy agradable. También podemos teñir la pulpa y hacer papel del color que queramos. Así es como queda el papel con esta pulpa que yo hice, que es de libros, de papel offset editorial. Queda muy agradable. Y bueno, lo siguiente que sería el pulp painting es generar esténciles o de alguna manera acomodar la pulpa. Primero usamos un papel de base y luego encima con pulpas de colores vamos generando diseños. Entonces yo les quiero mostrar algunos ejemplos. Estos, por ejemplo, yo los hice con una plantilla. Tenían una plantilla al fondo y el pajarito y pulpas de todos esos colores. Entonces uno nada más la va acomodando encima de una hoja base. Miren, igual acá teníamos una hoja de base y encima vamos colocando capas de papeles de pulpas de otros colores y al final las presionamos, las estripamos todas juntas, le ponemos una hojita de sábana encima y el marco de papel para presionarlo, sacarle el agua y que al mismo tiempo que le extraemos el agua, las pulpas de colores se fundan a la pulpa de base. Y bueno, la idea es con un mismo stencil que ustedes diseñen, igual pueden diseñar varios, pero hacer diferentes pruebas con muchos colores y muchas maneras de aplicarlo, para que después puedan venir y dibujar e intervenir el diseño. Ven, por ejemplo, este es el mismo stencil y además tiene aplicada la textura de un encaje, entonces lo enriquece y se ve muy agradable. Y ya ahora seguiría intervenirlos. Acá les tengo como un ejemplo con una plantilla muy simple. Las plantillas las hacemos con algún material que sea impermeable, por ejemplo el Tetra Brick nos funciona muy bien. Entonces es recortar las formas, pueden tener varias plantillas para el fondo, para la figurita de los animales, para lo que necesiten y las van usando. Entonces cuando tenemos el papel de base, por ejemplo acá teníamos un papel así como medio rosadito, entonces le colocamos una plantilla así simplemente encima. Ahorita cuando está húmeda yo lo puedo hacer acá, ahorita lo voy a hacer de hecho, y vamos colocando pulpa en diferentes lugares y luego levantamos, entonces la pulpa nos queda solo en el lugar donde había hueco y podemos invertirlo, ¿verdad? Y usar otras partes del stencil para generar diferentes zonas de color. En estos, como les decía, por ejemplo, yo tenía varios stenciles. En un stencil tenía solamente el pajarito recortado y en otro tenía las ramas recortadas. Entonces ponía las ramas primero, la pulpa,
Luego quitaba el stencil de las ramas, ponía el stencil del pajarito y colocaba incluso varios colores dentro del hueco del stencil para hacer un pajarito un poco más complejo. Y bueno, la idea es que ustedes practiquen bastante hacer hojitas de papel lo más regulares que puedan y que luego experimenten todo lo que puedan haciéndoles variaciones, agregándoles cosas, cambiando los colores, probando con mitades de papel encima de otros colores, etc. Todo lo que puedan experimentar. Entonces, bueno, yo nada más aquí les voy a dar algunas ideas de otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, uno puede agarrar solo un poquitito de papel, uno puede también meterse y ponerle pulpa. Para esto sirve mejor el marco que tiene las paredes altas que les mencioné, pero vamos a hacerlo acá de una vez porque no lo tengo a mano. Pero uno puede poner pulpa de algún color. Vean que lo tengo sumergido. Siempre que esté sumergido se puede modificar el diseño, porque cuando uno ya lo saca ya se acomoda de manera definitiva la pulpa. Entonces yo puedo jugar con el papel, acomodarlo donde quiero que quede, incluso ponerle pulpa de algún otro color con una cucharita. Por ejemplo, acá tengo un poquito de morado para hacerle algún énfasis y ya saben, lo sumerjo y lo acomodo como quiero. Vean que esta manera es un poco más irregular, ya cuando uno lo hace con el stencil ya controla todo, pero es para que conozcan también y experimenten esta manera. Entonces cuando ya lo tengo listo, igual muevo un poquito hacia los lados y hacia adelante, siempre para que las fibras se acomoden entre sí. Y de igual manera lo escurro, trato de que llegue con la menor cantidad de agua a mi telita para no hacer mucho charco y para no desperdiciar el agua. Le estoy pasando una esponja. Y vean que en unas partes de la pulpa me está quedando más gruesa, lo cual podría ser contraproducente si uno quiere hacer papeles muy parejitos, pero en este caso no hay ningún problema porque todo es experimentación. Lo que queremos es lograr papeles artísticos no estandarizados, entonces todo se puede ver como un insumo creativo. Algo que sí hay que tener en cuenta es que si yo coloco esto sobre el papel que ya tengo, la parte visible va a ser la que está pegada acá, o sea, esto ya no va a ser visible porque va a estar tapado por esta primera capa de papel que yo tengo. Si yo quisiera, entonces lo que puedo hacer es poner otra telita, dejar este papel liso, poner otra telita de sábana acá y hacer el papel acá, pero a mí no me preocupa porque quiero experimentar bastante con este papel, entonces se lo voy a colocar encima. Tengo que tener en cuenta esta distancia, ¿verdad? Que es la distancia del marco, para tratar de que le caiga encima lo más parejo posible. Entonces igual siempre lo presiono, le puedo hacer así, decirle que se baje, ¿verdad? Que no se quede pegado, y puedo con un trapito o con una esponja irle quitando toda la humedad que pueda. Y bueno, acá ya tengo diferentes colores de pulpa que las hice escurriendo aquella pulpa, como ya habían visto anteriormente en el video. Y bueno, estos son tintes artificiales y este es de cúrcuma. Lo que pasa es que me preocupa que este tal vez me va a manchar todo, porque el tinte es como muy fuerte y no se quedó solo en la fibra, sino que está todavía en el líquido. Pero igual vamos a probarlo a ver qué tal. Entonces bueno, ya con esta base yo podría traerme mi stencil y ver qué quiero crear. ¿Verdad? Yo aquí no tuve chance de hacerme un stencil más elaborado porque quería aprovechar el tiempo editando el video y todas las demás cosas que hay que hacer para que les llegue a ustedes bien. Entonces voy a hacer un stencil muy simple, muy sencillo, nada más para que vean la técnica. Entonces acá, como podrán ver en otros videos de pulp painting, la pulpa se puede usar más diluida y se puede poner en goteros, pero también se puede ir aplicando así con una cucharita, como yo lo voy a hacer, y ahí la van distribuyendo.
bueno, estos stencils hay que ayudarles y tratar de que los bordecitos del stencil nos queden descubiertos para que el papel se pueda levantar sin problema. Y puedo usarlo de diferentes maneras, acomodarlo en diferentes lugares o tener múltiples stencils. Y bueno, también yo podría nada más aplicar directamente la pulpa donde quiera que haya ese color. Si diluyen más la pulpa es más fácil de aplicarla más delicadamente. Y bueno, entonces para unificar, ok, se podría nada más ponerle otra telita encima, ¿verdad? Y presionarlo con una esponja, o también me acordé que es más fácil hacerlo con el marco, con el bastidor. Nada más lo ponemos igual como antes, con la malla directamente hacia el papel y lo vamos a presionar. Es muy importante esta presión para que el agua que sale al presionarlo junte las fibras, para que se unifique el papel y se peguen las fibras de unos colores con las otras. Y una vez que ya está listo, entonces vamos a colgarlo así para que se seque, o a pegarlo en la ventana o en la pared. Entonces vamos a colocarlo. Nos fijamos que quede como alineadito con el otro para ocupar el menor espacio posible. Lo sujetamos, le pasamos la diagonal primero y luego vamos sacando burbujas hacia las esquinas. Es recomendable usar siempre esta técnica para que no nos queden arrugas ni burbujas. Siempre hay unos laditos que si quieren venir, nada más los devolvemos con el dedito, los despegamos de la tela. Y listo, lo dejamos ahí secando. Y bueno, acá quiero mostrarles otras experimentaciones que se pueden hacer también. Podemos agregar directamente pulpa de color, acomodarla donde queramos, podemos agregar hojitas, cualquier material que queramos que nos quede inserto en el papel. Por ejemplo, esas son hojitas de tréboles. Y digamos, estas hojas, si no se mezclan mucho con la pulpa, luego posiblemente se van a desprender del papel. Si queremos que queden bien introducidas, entonces tenemos que cubrirlas un poquito con pulpa. O también otra opción es agregarle al agua de la pulpa un poco de goma blanca o un poco de gelatina sin color ni sabor, diluida en agua caliente, para que el papel esté como más pegado. Y también, como les decía antes, podemos generar diseños solamente sobre una parte del bastidor y luego ir agregando capas. Si yo tengo suficientes telitas, puedo nada más ir haciendo más papelitos y poniéndolos encima. Ahorita voy a agregar también un poquito más de pulpa acá, porque me parece que tengo muy poquita, entonces para que me queden más gruesos los papeles y para tener un mix de colores también. Y quedó el papel más grueso, que era lo que yo buscaba, ¿verdad? Aquí se ve el grosor. Porque cuando se seca el papel nos queda mucho más delgadito que lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Como que se condensa.
Bueno, ustedes experimentan todo lo que quieran, todo lo que puedan, y una vez que ya terminan de trabajar, entonces lo que hacemos es lo siguiente: agarran un colador, una de las telitas de sábana, lo ponen sobre el colador y van a escurrir toda la pulpa ahí. Yo lo voy a hacer acá nada más porque me queda cómodo para mostrárselos en el video, pero uno generalmente lo hace en la pila, para que el agua que está escurriendo se vaya de una vez por el desagüe. Pero bueno, la idea es esta: contener la pulpa y liberar el agua. Y la pulpa la podemos conservar escurrida en el refri, en bolsitas de Ziploc, y luego volverla a usar otro día. Es más fácil guardar un poquito de pulpa comprimida que guardar toda esta palangana con agua y con la pulpa para usarla después. Una vez que se ha ido la mayor cantidad de agua, lo que hacemos es agarrar todas las esquinas y los pliegues. Juntamos todo viendo que no haya un lugar por donde se escape el líquido. Hacemos como un confitito, incluso le podemos dar vuelta y ahí lo terminamos de escurrir. Y bueno, así quedan las pulpas de papel ya escurridas. Mientras las estén usando, o sea, si las van a usar otro día o así, lo mejor es que las guarden en el refri, las mantengan así húmedas o incluso con un poquito más de agua, porque si se llegan a secar completamente, van a tener que volver a licuarlas. Entonces, porque se une muy firme la fibra. Entonces lo mejor es que las mantengan húmedas. Y cuando ya no las van a volver a usar en todo el semestre o así, entonces ya las pueden secar.